¿Has sentido alguna vez que el aire se vuelve pesado cuando cierta persona entra en la habitación, no por lo que dice, sino por algo invisible que arrastra consigo? Buscamos al enemigo en los callejones oscuros o en las pesadillas de la infancia, pero la realidad es mucho más perturbadora. El mal más sofisticado no viste de sombras, sino de seda, y a menudo te saluda con un beso. Hoy no vamos a hablar de simples desacuerdos humanos o de personalidades difíciles. Vamos a cruzar el umbral hacia una realidad que preferiríamos ignorar, pero que la Biblia nos obliga a enfrentar: la presencia de lo demoníaco, operando a través de rostros familiares. No todos los que están en tu vida han sido enviados para caminar contigo. Algunos han sido asignados para detenerte, y si no aprendes a distinguir la máscara del rostro, podrías perderlo todo. Permíteme invitarte a una reflexión profunda, lejos del sensacionalismo vacío. Como observó una vez C.S. Lewis, existen dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza puede caer acerca de los demonios. Uno es no creer en su existencia, y el otro es sentir un interés excesivo y poco saludable por ellos. Pero hay un tercer error, quizás más peligroso para el creyente moderno: reconocer su existencia en teoría, pero ser incapaces de detectarlos en la práctica, especialmente cuando se esconden detrás de una sonrisa encantadora, un mensaje de texto alentador o incluso un púlpito. Vivimos en una era de apariencias donde la toxicidad se ha convertido en una palabra de moda para suavizar lo que en realidad es una guerra espiritual. Decimos que alguien tiene mala vibra o que es narcisista porque nuestra mente racional se resiste a aceptar que el mal personificado puede estar sentado a nuestra mesa. Pero la Biblia no es tan tímida. Nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y si estamos luchando contra algo que no es humano, no podemos usar solo herramientas humanas para defendernos. Necesitas algo más que psicología, necesitas discernimiento espiritual. Considera la primera señal, esa que a menudo ignoramos por educación o por una falsa sensación de caridad: la repulsión orgánica hacia lo sagrado. Hay personas en tu vida que no son simplemente seculares o indiferentes. Hay algo en ellas que se agita, que se retuerce, cuando la verdadera santidad entra en escena. No me refiero a la religión legalista o a las reglas humanas, sino a la presencia misma de Dios. ¿Has notado cómo se tensan cuando mencionas el nombre de Jesús con verdadera devoción? No es la incomodidad de quien no entiende, es la irritación de quien se siente quemado. Observa sus ojos cuando compartes un testimonio de la bondad de Dios. Verás un destello de desprecio, una necesidad imperiosa de cambiar de tema o una burla sarcástica que intenta disfrazarse de humor. En el Evangelio de Marcos vemos este fenómeno con claridad meridiana. Cuando el hombre poseído en la región de los Gerasenos vio a Jesús desde lejos, no huyó en silencio. Corrió hacia él, pero su espíritu estaba en agonía, gritando por qué el santo venía a atormentarlo. La santidad es un tormento para lo demoníaco. Si tienes a alguien en tu círculo íntimo que constantemente ridiculiza tu crecimiento espiritual, que trata tus momentos de oración como una debilidad mental, o que se vuelve inexplicablemente agresivo cuando el Espíritu Santo se manifiesta, detente y observa. No es solo un choque de opiniones. Es la reacción de una naturaleza oscura ante la invasión de la luz. Los demonios pueden fingir muchas cosas. Pueden fingir bondad, pueden fingir interés, pero no pueden fingir paz en la presencia de la santidad. Tarde o temprano, la máscara se agrieta porque no pueden respirar el oxígeno del cielo. Avanzamos hacia la segunda señal, una que deja un rastro de destrucción en el tejido mismo de tu realidad. Son los arquitectos del caos constante. Hay una diferencia fundamental entre una persona que tiene problemas y una persona que es una fuente de problemas. Dios, en su esencia más pura, es un Dios de orden y de paz. El cosmos mismo es un testimonio de su estructura armoniosa.
El enemigo, por el contrario, es el autor de la confusión. ¿Has notado que hay personas cuya sola presencia es como una gota de veneno en un vaso de agua clara? Antes de que lleguen, todo estaba en calma. Cuando aparecen, surgen malentendidos, los ánimos se caldean, la comunicación se rompe y un sentimiento de pesadez se instala en el ambiente. San Pablo nos dice en 1 Corintios 14:33 que Dios no es Dios de confusión. Por lo tanto, debemos hacernos la pregunta lógica y dolorosa. Si Dios no es quien causa este desorden, ¿quién lo está haciendo? Hay personas que funcionan como agentes de entropía espiritual. Siembran división en las familias, discordia en las amistades y caos en las iglesias, a menudo presentándose como víctimas o como mediadores, pero mira el rastro que dejan tras de sí. Si cada vez que interactúas con alguien terminas sintiéndote confundido, cuestionando tu propia cordura o envuelto en un drama que no iniciaste, no lo llames coincidencia. El reino de las tinieblas prospera en el desorden. Satanás sabe que un corazón confundido no puede escuchar la voz de Dios y usará a cualquiera que esté dispuesto a ser un conducto para su ruido. No es solo drama, es un sabotaje espiritual diseñado para robarte el tiempo y la energía que Dios quería que usaras para tu propósito. Esto nos lleva directamente a la tercera señal: la naturaleza parasitaria del mal. Son drenadores de energía que se alimentan de tu unción. El mal, por definición, es una privación. No tiene vida propia, solo puede existir consumiendo lo que es bueno. Hay personas en tu vida que no buscan una relación, buscan una fuente. Después de pasar tiempo con ellos, te sientes físicamente agotado, emocionalmente vacío y espiritualmente seco. Es como si hubieran succionado la vida de tu espíritu. Piensa en la historia de Sansón y Dalila. Dalila no era una guerrera con espada, era una seductora con una misión de desgaste. La Biblia dice que ella lo presionaba diariamente con sus palabras hasta que su alma se angustió hasta la muerte. Esa es la firma de una asignación demoníaca, el desgaste sistemático. Estas personas no quieren tus consejos, quieren tu atención, no quieren soluciones, quieren tu compasión para usarla como un grillete. Vienen a ti con crisis perpetuas que nunca se resuelven, con dolores que nunca sanan y con necesidades que son pozos sin fondo. Tú oras por ellos, te sacrificas por ellos, les das tu paz, pero ellos nunca cambian. ¿Por qué? Porque su propósito no es mejorar, sino mantenerte a ti tan debilitado que no puedas cumplir con lo que Dios te ha llamado a hacer. Has sido llamado a ser un administrador de tu energía, no un vertedero para los demonios de otros. Jesús sanó a muchos, pero también supo cuándo retirarse a la montaña y cuándo decir no, no puedes dar lo que ya no tienes. Si alguien en tu vida es un agujero negro de gratitud y una fuente constante de agotamiento, debes entender que no estás siendo buen cristiano al dejar que te destruyan. Estás permitiendo que un parásito devore la herencia que Dios te dio. La cuarta señal es quizás la más insidiosa y la que requiere el discernimiento más afilado: la manipulación de la Escritura para fines de control. No hay nada más peligroso que un demonio que conoce la Biblia. Recordemos el desierto de la tentación. Satanás no intentó convencer a Jesús de que Dios no existía. Intentó convencer a Jesús de que malinterpretara la palabra de Dios. Escrito está, decía el enemigo, usando versículos reales con un espíritu torcido. Hoy en día, esto sucede en tus relaciones personales. Estas personas usarán tu propia fe como un arma contra ti. Te recordarán que el amor todo lo soporta para obligarte a tolerar su abuso. Te dirán que no juzgues para silenciar tu discernimiento. Citarán el perdón como una licencia para seguir pecando contra ti sin arrepentimiento. Es un uso perverso de lo sagrado. La verdad de Dios está diseñada para hacernos libres, pero cuando una presencia demoníaca maneja la Biblia, la usa para poner cadenas.
Si alguien utiliza versículos para hacerte sentir culpable por establecer límites saludables o para obligarte a permanecer en una situación de pecado o peligro, ese no es el Espíritu Santo hablando. El Espíritu Santo convence de pecado para llevar al arrepentimiento y la vida. El enemigo usa la culpa para llevar a la esclavitud y la muerte. No permitas que nadie secuestre la voz de tu Padre para mantenerte bajo su pulgar. La verdadera palabra de Dios siempre está alineada con su carácter, y su carácter es luz, justicia y verdad. Si el fruto de su espiritualidad es el miedo y la sumisión a un hombre o mujer en lugar de a Dios, entonces la fuente es el abismo. Quinta señal: la alergia física y espiritual a la manifestación del poder de Dios. Hay personas que pueden tolerar una religión de formas, de rituales vacíos y de sermones tibios. Pero cuando el fuego de Dios comienza a caer, cuando la oración se vuelve ferviente, cuando la adoración rompe las cadenas, algo en ellos se quiebra de la peor manera. Se vuelven críticos, se burlan de la intensidad o simplemente tienen que abandonar el lugar. Esto es lo que yo llamo el límite de la exposición. Los demonios pueden habitar en las iglesias durante años, mientras el ambiente sea mediocre. Pero en el momento en que la gloria de Dios se manifiesta, la presión se vuelve insoportable para ellos. Observa a esas personas en tu vida cuando estás en un momento de clímax espiritual. Intentan interrumpir, se vuelven cínicos, buscan una razón para pelear justo antes de que vayas a un retiro o a un servicio importante. No es mala suerte, es una reacción alérgica espiritual. El mal no puede coexistir pacíficamente con el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, vemos cómo los magos y los falsos profetas se oponían violentamente a los apóstoles, no con argumentos lógicos, sino con una hostilidad que nacía de sus entrañas. Si alguien en tu círculo cercano se siente incómodo cada vez que Dios se mueve con poder en tu vida, no trates de suavizar tu fuego para que ellos se sientan cómodos. Su incomodidad es la prueba de que lo que hay en ti es real y lo que hay en ellos está en peligro. Tu presencia ungida es un juicio silencioso para la oscuridad que ellos protegen. No apagues tu lámpara solo porque a la sombra no le gusta ser vista. Llegamos a la sexta señal, el objetivo estratégico, la obsesión por destruir tu propósito y tu destino. El enemigo no es un vándalo al azar, es un asesino con un plan. Si alguien en tu vida parece tener un radar para atacar tus momentos de mayor potencial, presta atención. Justo cuando decides obedecer a Dios en algo grande, ellos aparecen con una advertencia que suena a preocupación, pero que en realidad es duda. Cuando tienes una victoria espiritual, ellos minimizan tu logro o te recuerdan tus fracasos del pasado. Como el rey Saúl con David, no pueden soportar que la bendición de Dios esté sobre ti. Saúl no odiaba a David porque David fuera malo. Lo odiaba porque Dios estaba con David y se había apartado de él. Hay personas que son detectores de unción, sienten el llamado de Dios en ti antes de que tú mismo lo comprendas del todo, y su misión es abortar ese llamado antes de que dé fruto. Te dirán que eres demasiado religioso, que te lo estás tomando muy en serio o que quién te crees que eres. Usarán la familiaridad para despreciar tu crecimiento. Recuerda, Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra debido a la incredulidad de quienes creían conocerlo. Si alguien constantemente drena tu fe y te distrae de tu obediencia a Dios, no es solo un amigo pesimista, es una piedra de tropiezo colocada estratégicamente en tu camino. El enemigo sabe que si no puede quitarte la salvación, intentará quitarte la eficacia. No dejes que una voz demoníaca disfrazada de consejo amistoso te aleje de la zarza ardiendo que Dios ha encendido para ti. La séptima señal es una que engaña incluso a los elegidos si no tienen cuidado. Poseen un poder espiritual, pero no proviene de Dios.
Vivimos en un mundo hambriento de lo sobrenatural, y el enemigo está feliz de proveer falsificaciones. Hay personas que son increíblemente carismáticas, que parecen tener una intuición sobrenatural, que incluso pueden hablar de visiones o de energías con una autoridad impresionante. Pero cuando miras su vida personal, no hay rastro del fruto del Espíritu. No hay humildad, no hay sumisión a la autoridad bíblica, no hay amor sacrificial, solo hay orgullo, control y un deseo insaciable de ser el centro de atención. San Pablo nos advierte en 2 Tesalonicenses que el misterio de la iniquidad vendrá con prodigios mentirosos. El hecho de que alguien sepa cosas sobre ti que no debería saber, o que parezca tener una conexión con el mundo espiritual, no significa que su fuente sea el Espíritu Santo. Hay espíritus de adivinación que se disfrazan de profecía. Hay manipuladores que usan el carisma para construir reinos personales. La prueba de fuego siempre será el carácter y la exaltación de Jesús. Si el poder de alguien atrae la atención hacia ellos mismos y no hacia el arrepentimiento y la gloria de Dios, corre en la dirección opuesta. No confundas el talento con la unción, ni el carisma con la santidad. Los demonios no tienen problema en realizar milagros si eso mantiene a las personas alejadas del Maestro. El verdadero poder de Dios siempre lleva al quebrantamiento y a la cruz. El poder de las tinieblas siempre lleva a la autoexaltación y a la esclavitud. Finalmente, la octava señal, la más aterradora por su sutileza, pretenden ser luz, pero se esconden en la oscuridad. Esta es la doble vida llevada al nivel de arte. Estas personas son los miembros perfectos de la comunidad en público. Son amables, serviciales, citan las Escrituras y oran con elocuencia. Pero detrás de las puertas cerradas, en la intimidad donde nadie los ve, son agentes de crueldad, mentira y perversión. Esta disonancia no es solo debilidad humana, es una estructura demoníaca. El enemigo ama el secreto porque es el único lugar donde puede operar sin ser molestado. Estas personas usan su reputación pública como un escudo para proteger su malicia privada. Si descubres que alguien tiene una vida secreta llena de engaño, manipulación y falta de remordimiento, no trates de racionalizarlo como un pecado común. El pecado común busca la luz para ser sanado. La naturaleza demoníaca busca la oscuridad para persistir. Son expertos en gaslighting, haciéndote creer que tú eres el problema, que eres demasiado sensible o que has entendido mal, cuando en realidad has visto un destello de su verdadera naturaleza. Mateo 7:16 es tu salvaguarda. Por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, no por su apariencia de los domingos, no por sus publicaciones en redes sociales, por el fruto de su carácter en la oscuridad. Si la base de su vida es la mentira, no importa cuán brillante sea su luz externa, es un fuego fatuo diseñado para llevarte al abismo. Ahora, ante esta realidad, ¿qué debemos hacer? No te he dicho esto para que entres en pánico o para que comiences una cacería de brujas paranoica. Te he dicho esto para que despiertes. El mal no es una idea abstracta, es una fuerza activa que odia tu paz y tu destino. Si has identificado estas señales en alguien cercano a ti, el primer paso no es confrontarlos con tus propias fuerzas, sino rendirte ante Dios. No puedes echar fuera lo que estás entreteniendo. Muchos de nosotros hemos estado tratando de ser buenos cristianos, siendo amables con los demonios que están tratando de destruirnos. Pero Jesús no fue amable con los demonios, fue autoritario, fue claro, fue definitivo. Cortar el lazo con una presencia demoníaca puede ser el acto más espiritual que realices en toda tu vida. A veces, la mayor victoria en una guerra espiritual no es una oración larga, sino una puerta cerrada. Debes entender que tu alma no es un campo de juegos para los experimentos del enemigo. Eres el templo del Espíritu Santo y tienes la responsabilidad de guardar las puertas de ese templo.
Si permites que parásitos espirituales acampen en tu vida por miedo a lo que los demás dirán o por una falsa lealtad, terminarás perdiendo la voz de Dios en medio del ruido de la confusión. El precio de la paz falsa es siempre la destrucción real. No puedes salvar a alguien que ha decidido ser un vehículo para la oscuridad. Solo Dios puede hacer eso, y a menudo lo hace solo cuando esa persona se queda sola con su propia oscuridad. Tu tarea es caminar en la luz. Tu tarea es proteger la unción que Dios ha puesto sobre ti. Tu tarea es cumplir tu propósito antes de que el tiempo se agote. C.S. Lewis escribió en Cartas del Diablo a su sobrino que la estrategia más efectiva del enemigo es mantenernos en un estado de vaguedad. No dejes que la naturaleza de tus relaciones sea vaga. Pide al Espíritu Santo el don de discernimiento de espíritus. Pide que tus ojos sean abiertos para ver más allá de la sonrisa, más allá de los halagos, más allá de la apariencia religiosa. Hay un mundo espiritual que es más real que el suelo que pisas. Y en ese mundo hay asignaciones enviadas directamente desde el infierno para descarrilarte. Pero aquí está la buena noticia, la noticia que hace que el infierno tiemble. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tienes la autoridad de Cristo, tienes la armadura de Dios, tienes la victoria comprada en la cruz. No camines más en la ceguera. Si hay un lazo que debe ser cortado, córtalo hoy. Si hay una puerta que debe ser cerrada, ciérrala con llave y no mires atrás. La claridad que buscas vendrá en el momento en que decidas que no vas a tolerar más lo que Dios ya ha condenado. Tu destino es demasiado grande, tu Dios es demasiado santo y tu tiempo es demasiado corto para desperdiciarlo con aquellos que son enemigos de tu alma. Sal de la confusión, deja atrás el caos y entra en la paz que sobrepasa todo entendimiento. La luz siempre prevalece, pero solo si estás dispuesto a pararte en ella, sin disculpas y sin compromisos. Que el Espíritu de verdad te guíe, te proteja y te dé la valentía para ser libre. Porque aquel a quien el Hijo hace libre es verdaderamente libre. No permitas que nada ni nadie robe esa libertad. Despierta, Hijo de Dios, y mira quién está realmente a tu lado. Es hora de pelear por tu paz. Es hora de caminar hacia tu luz. El camino está abierto, pero debes dar el primer paso lejos de la sombra. Amén.